Hola, este es un recurso didáctico en el marco del desarrollo de las clases virtuales. Hoy, neuropsicología de la atención. Kolb y Wishaw establecen que la atención, las imágenes y la conciencia son propiedades del sistema nervioso que dirigen las acciones complejas del cuerpo y del encéfalo. No son epifenómenos, propiedades que surgen simplemente porque el encéfalo es complejo. Desde una perspectiva evolutiva, podemos decir que a medida que el encéfalo crece para aumentar la capacidad sensitivo-motora, también lo hace algún otro proceso o procesos que desempeñan un papel en la selección sensorial y motora. Una de las metáforas más utilizadas para explicar qué es la atención es la del semáforo. La atención sería el equivalente a un semáforo como un sistema de ordenamiento del procesamiento de la información. Y el sistema de procesamiento sería el equivalente a los carriles de circulación. Desde esta perspectiva, la atención tiene un rol fundamental en el procesamiento de la información, siendo un proceso neurocognitivo básico del cual depende en gran parte el óptimo funcionamiento de otros procesos cognitivos más complejos. Eso nos lleva a considerar algunos puntos de relevancia en el estudio de la atención. Uno de ellos es que existe una dificultad, tanto a nivel experimental como aplicada, de desligar la atención del resto de los procesos con los cuales interactúa. Además, a la hora de establecer también las disociaciones entre diferentes mecanismos atencionales que interactúan entre sí. También tendremos en cuenta que las asociaciones entre las bases biológicas de la atención y la determinación de un daño cerebral subyacente, los déficits cognitivos y los aspectos clínicos y funcionales relativos al paciente son igualmente complejos. El estudio de la atención ha recibido muchos aportes desde tiempos inconmensurables, entrelazándose con los estudios filosóficos sobre la conciencia hasta la actualidad con los estudios genéticos en boga desde perspectivas multidisciplinarias y transdisciplinarias. En 1890, William James definió a la atención como la toma de posesión por la mente, de forma clara y vívida, de uno de lo que parecen varios objetos o vías de pensamiento que son simultáneamente posibles, por lo que focalización, concentración de la conciencia están en la esencia de este concepto, y asimismo implica la retirada de algunos objetos para poder tratar a otros de un modo efectivo. Autores como Helmholtz, Wundt, Titchener, en las últimas décadas de 1800, también dedicaron sus estudios experimentales a la atención con un gran desarrollo desde los estudios sobre senso-percepción. En la actualidad, entre los conceptos más preponderantes en la literatura neurocientífica, con líneas específicas de desarrollos en atención, se encuentran el de Anthony Deuss y Diana Deuss, para quienes el proceso de selección de filtro atencional se da posteriormente al proceso perceptual, proponiendo en 1963 un modelo de selección tardía, donde se propone que la selección de los estímulos se realizaría en un paso posterior a su análisis perceptual, dada la relevancia de la situación y el estado del organismo, siendo así un paso previo a la emisión de las conductas. Por otra parte, Robert Desimon y John Duncan
desarrollan una amplia línea de investigación neurocientífica sobre la atención selectiva, especialmente en la modalidad del procesamiento visoespacial, llegando a la conclusión de que en algún punto, o varios puntos, entre la entrada y la respuesta, entre el input y el output del procesamiento de la información, los objetos en la entrada visual compiten por la representación, el análisis o el control. Sin embargo, esta competencia está sesgada hacia la información que actualmente es relevante para el comportamiento. Los estímulos atendidos demandan una capacidad de procesamiento, mientras que aquellos que son desatendidos a menudo no lo hacen. En un momento dado, solo una pequeña cantidad de la información disponible en la retina puede procesarse y usarse para controlar el comportamiento. Subjetivamente, prestar atención a cualquier estímulo objetivo deja menos disponibilidad para otros que no son objetivo actualmente. Marcel Mesulam, por su parte, define a la atención como una variedad de fenómenos psicológicos. Establece que la palabra atención es empleada como un término genérico para designar una familia de mecanismos que seleccionan una parte temporariamente, siendo el trabajo de nuestra atención parte de la experiencia diaria. Michael Posner, en su extensa trayectoria de investigación experimental y clínica, define a la atención como un mecanismo central de control del procesamiento de la información, dándole un papel muy importante para la cognición. Por último, Anne Treisman, quien ha desarrollado la teoría de integración de los aspectos visuales, considera que la atención actúa como una linterna, iluminando, trayendo a la conciencia un espacio limitado del campo visual. Otros autores, como E.R. Miller, Mauricio Corbetta y Gordon Schulman, Kinsella, Van Someren y Browner, Scholberg, Matter y Ríos Lagos, Periñáez y Muñoz Céspedes. Quizás el punto de encuentro para los diferentes autores y autoras es actualmente la disociación planteada entre procesos atencionales automáticos y procesos atencionales controlados. Schneider y Shiffrin, en 1977, publican los resultados de diferentes experimentos que realizaron sobre la atención, a partir de los cuales postulan la teoría del procesamiento de la información basada en dos modos de procesamiento fundamentales: el controlado y el automático. En el contexto de los estudios que realizaron sobre búsqueda de estímulos, estos modos de procesamiento tomaron la forma de búsqueda controlada y de detección automática de estímulos objetivos. La búsqueda controlada de estímulos sería muy exigente en cuanto a los recursos atencionales que insumen, generalmente de naturaleza serial, con una tasa de comparación limitada, fácilmente alterable, susceptible a la interferencia, y que tiene la particularidad de poder ser revertida a voluntad de los individuos y depende en gran medida de la carga. Por su parte, la detección automática puede ser aprendida con un almacenamiento en la memoria a largo plazo, exigiría atención solo cuando se presenta un objetivo, es de naturaleza paralela, difícil de alterar, de interferir, ignorar o suprimir una vez que se ha aprendido y prácticamente no se ve afectado por la carga. Veamos un poco más acerca de esta disociación entre procesos atencionales controlados y procesos atencionales automáticos. Kolb y Wishaw mencionan dentro de las características de los procesos automáticos que tienen la capacidad de dirigir la conducta sin intención, no requerirían de un procesamiento consciente, sino que son más bien involuntarios, no producen interferencia y estarían asociados a propiedades innatas de los organismos o bien podrían alcanzarse mediante el entrenamiento. Por el contrario,
Los procesos controlados estarían relacionados a conductas dirigidas con intencionalidad, a voluntad, por lo cual se lo denominan voluntarios, conscientes, y se encuentran impulsados conceptualmente mediante la información que ya se encuentra almacenada. Desde los estudios realizados por Wundt en 1896, con los taquitoscopios, con los cuales se realizaban experimentos con estímulos visuales, con presentaciones de dibujos y números, hasta los modelos computacionales de redes neurales de McClellan y Roger realizados en la actualidad, los modelos conceptuales han cambiado y se han ido complejizando. Alejandra Carboni y Gabriel Bart explican que la mayoría de los modelos conceptuales buscan abordar problemas tales como si la atención implica la selección de un estímulo y no otros, si esta selección es foco o es zoom, si se produce a partir de los atributos de un estímulo o del contexto, también acerca de la función adaptativa de la atención, si aporta a la percepción o más bien a la acción, y si podemos atender sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. A partir de estas cuestiones, se propone una clasificación de los distintos modelos, según si se centran en el rol de la selección atencional, incluyendo aquí a los modelos de filtro atencional y a los modelos de foco y zoom atencional, modelos que puntualizan en la capacidad limitada o en los recursos limitados para el procesamiento de la información, con modelos orientados a la capacidad única y aquellos orientados a la capacidad múltiple. Y por último, se encontrarían aquellos modelos integradores, entre los cuales se encuentran el modelo del sistema atencional supervisor, los modelos de problemas de binding o de unión y los modelos de redes atencionales. Veamos algunos de estos modelos. Desarrollaremos los modelos propuestos por Marcel Mesulam, Michael Posner y Annie Treisman. Para tener un esquema general de estos modelos, les presento aquí las palabras claves asociadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el modelo propuesto por Marcel Mesulam, los conceptos claves son los de matriz atencional y el vector atencional. Para el modelo integrador y multicomponente propuesto por Michael Posner, las redes atencionales son la clave de todo su desarrollo. Y para el modelo de Annie Treisman, será el de integración sensorial, un modelo centrado en los aspectos de filtro atencional, pero también desde una perspectiva integradora. Bien, comenzamos con el modelo de Marcel Mesulam, quien define a la atención como una variedad de fenómenos psicológicos. Las conceptualizaciones de Mesulam se basan en investigaciones realizadas, especialmente en el ámbito clínico, con pacientes con lesiones cerebrales. Recordemos que Mesulam considera que el trabajo de nuestra atención es parte de la experiencia diaria, dándole un rol fundamental en el procesamiento de la información de las tareas que cotidianamente realizamos. Su modelo se desarrolla sobre la base de dos subsistemas de operaciones de los procesos generales de la atención, que serán la matriz atencional y el vector atencional. La matriz atencional tendrá una función de estado, estaría relacionada al concepto de atención tónica y generalmente relacionada con los mecanismos neurales del sistema reticular activador. Regularía la capacidad general del procesamiento de la información, la eficiencia en la detección de estímulos, el nivel de vigilancia, la resistencia a la interferencia y la relación señal-ruido. La matriz atencional podría asociarse con el nivel de arousal o de alerta del organismo. Por su parte, el vector atencional tendrá a su cargo una función de canal relacionado a los elementos más rostrales, especialmente a la neocorteza y cognitivamente a la atención selectiva. Regularía la detección y la dirección de la atención en cualquiera de las dimensiones, ya sea extrapersonal, mnésica,
semántica, visceral y estaría asociado con la capacidad para seleccionar el tipo de información a atender. La atención comprende una amplia red neuronal que incluirá la corteza parietal posterior dorsolateral, que se asociaría a la provisión de las representaciones sensoriales del espacio extrapersonal. La especificidad de las neuronas parietales permiten coordinar el acceso a una representación multimodal del espacio extrapersonal y modular el valor de los acontecimientos sensoriales. La corteza prefrontal, asociada al aporte del mapa para la distribución de los movimientos de orientación y exploración, la representación motora, planificando y organizando espacialmente. Y por último, el giro cingulado, el cual se asociaría al mapa para la asignación de valor a las coordenadas espaciales a modo de representación motivacional. Pero además, la atención selectiva, dirigida, controlada, se asociaría con proyecciones troncoencefálicas y talámicas del sistema reticular activador hacia estas tres áreas cerebrales. Este input sería importante para modificar la tendencia de activación o el nivel de arousal en cada una de las regiones corticales. Esta organización anatómica se basó principalmente en los estudios de trazado de tractos en primates y en estudios clínicos en pacientes con negligencia unilateral. En la práctica clínica, cuando el síntoma cognitivo saliente es el atencional, podremos encontrar desde estados confusionales hasta negligencia unilateral o heminegligencia. ¿Qué son los estados confusionales? El estado confusional es un trastorno de la atención global definido como un síndrome agudo, generalmente transitorio, que se caracteriza por alteraciones atencionales con bajo nivel de conciencia, la presencia de actividad psicomotora o bien aumentada o bien disminuida y un trastorno en el ciclo sueño-vigilia. ¿Y qué es la negligencia unilateral o heminegligencia? La heminegligencia es una alteración atencional en la orientación, la acción y respuesta a estímulos que se presentan en el espacio o campo contralateral a una lesión cerebral. No se deben a trastornos elementales sensoriales o motores, sino que son trastornos atencionales. Estos síntomas, o más bien cuadros clínicos, estarán asociados a la afectación ya sea de la matriz dañada, en el primer caso, o el vector atencional para el segundo caso, desde el modelo propuesto por Mesula. Desde este modelo, la atención estará compuesta por diferentes procesos. El despertar, el cual es definido como el nivel general de respuesta de un organismo. La orientación, la cual es entendida como el ordenamiento de los canales sensoriales a los estímulos que se presentan en el exterior. La atención selectiva, que involucra un procesamiento de ponderación o preferencia de algunos estímulos sobre otros, direccionando el foco atencional hacia el procesamiento de los aspectos relevantes del estímulo que será procesado. La atención selectiva es uno de los procesos que reciben mayor desarrollo en la mayoría de los estudios realizados en neuropsicología de la atención. Mesulam establece que este proceso atencional estará dado por cuatro aspectos, o estará compuesto por cuatro aspectos: el sensorial, el motor, el límbico y el representacional. El aspecto sensorial se encuentra relacionado con los estímulos presentes en el espacio externo, en el espacio extracorporal, o referido al propio cuerpo, considerado como espacio personal. El aspecto motor se asocia a la tendencia a realizar movimientos exploratorios y a la búsqueda que realizamos con la cabeza, con los ojos y con los miembros.
El aspecto límbico está dado por la relevancia afectiva y motivacional que se le da a los estímulos, un aspecto muy importante. Y el último aspecto, el representacional, refiere a la atención relacionada con la imagen mental. Por otra parte, la atención sostenida es definida por Mesulam como vigilancia o un nivel de atención que se mantiene en el tiempo, y la atención dividida estará relacionada a la capacidad de poder prestar atención a más de un estímulo de manera simultánea. Ahora pasamos al modelo multicomponente de Michael Posner. Los estudios de Posner se basan en investigaciones realizadas a nivel experimental y clínico, con datos obtenidos desde estudios de neuroimágenes y estudios de pacientes con alteraciones neuropsicológicas e incluso estudios genéticos. Desde este modelo, la atención es entendida como un mecanismo central del control del procesamiento de la información que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras del conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta, siendo un sistema cognitivo complejo, no unitario, asociado a un conjunto de redes de áreas cerebrales específicas, a partir de lo cual desarrolla su modelo de 3 redes atencionales. Michael Posner considera que la atención no es un proceso unitario, sino el nombre dado a una serie limitada de procesos que pueden interactuar mutuamente durante el desarrollo de tareas perceptivas, cognitivas y motoras. La atención actúa seleccionando la información para controlar el procesamiento de la misma mediante la activación e inhibición de procesos en curso para alcanzar las metas del organismo. Michael Posner postula un modelo de 3 redes neurales o subsistemas atencionales diferentes. Estos son la red de alerta o red de vigilancia, la red de orientación o red de atención posterior y por último, la red ejecutiva o red de atención anterior. Profundizaremos un poco más sobre cada una de estas redes y sus circuitos neurales subyacentes. La red de alerta o red de vigilancia se asociaría con el control y el mantenimiento de la alerta, siendo un mecanismo endógeno, definido como el estado óptimo de un organismo para el procesamiento de los estímulos, por lo que esta red se relacionaría con el ciclo sueño-vigilia. De este modo, un organismo con bajo nivel de alerta tendrá dificultades para el procesamiento óptimo de los estímulos que reciba. El circuito neural subyacente a esta red de alerta está asociado a las estructuras de la formación reticular, ese conjunto de neuronas y fibras nerviosas que se encuentran ubicadas a lo largo de todas las estructuras del tronco encefálico que se extiende hasta alcanzar los núcleos del tálamo. Pero también estará asociado con la corteza frontal y temporal, predominantemente del hemisferio derecho. El córtex frontal se asociaría al mantenimiento de la atención en el transcurso del tiempo. Ahora bien, el nivel de alerta durante los periodos de vigilia no son estables. Van variando en 2 estados que conocemos con los nombres de alerta tónica y alerta fásica. Las diferencias entre estos 2 estados de alerta se basan en la velocidad y en la precisión con la que los estímulos son procesados. El alerta tónica se relaciona con el sostenimiento del nivel de alerta de un organismo que conlleva asociados cambios lentos en el procesamiento de la información. Y el alerta fásica implica un aumento rápido del nivel de alerta en el organismo de manera transitoria, con el objetivo de prepararlo mejor para el procesamiento de los estímulos que se presentarán posteriormente. Sin embargo, este estado transitorio también puede ser inducido por la presentación de un estímulo previo.
A pesar de que la alerta tónica es estable, conlleva fluctuaciones lentas e involuntarias a lo largo del tiempo, que están asociadas con cambios fisiológicos que ocurren en el organismo. Un ejemplo muy cotidiano para nosotros puede ser la fiaca que nos agarra después de almorzar. En tareas que implican un procesamiento sostenido, se calcula que las variaciones en el alerta ocurren con un tiempo aproximado de entre 15 y 30 minutos. Bien, pasamos ahora a la red de orientación. De acuerdo a Posner, la orientación involucra la selección de la información desde la entrada sensorial. La red de orientación, por lo tanto, se encargaría de la selección de la información sensorial y sería el soporte para la atención visoespacial. La orientación permite dirigir el foco de la atención hacia una determinada porción o fracción del mundo, ajustando los canales sensoriales para que puedan procesar mejor esta porción del mundo. Y dependerá de la modalidad del procesamiento de que se trate, puede ser auditiva, puede ser visual, etcétera, etcétera. En esta red sería posible disociar 3 operaciones que actúan de manera interactiva e interrelacionadamente. Estas son el desenganche, el desplazamiento y la amplificación. El desenganche implica abandonar el foco atencional previo, es decir, sacar la atención de los estímulos a los cuales estábamos atendiendo para poder lograr así orientar nuestro foco atencional hacia otra porción de estímulos nuevos. En esta operación se encontraría asociada la activación de la corteza del lóbulo parietal posterior. Posteriormente, vendría el movimiento implicado en la orientación del foco atencional, con el desplazamiento del mismo hacia los nuevos estímulos que vamos a procesar. Para esta operación, el pulvinar, el núcleo subcortical talámico, estaría relacionado. Y por último, encontramos a la amplificación, como la operación que permite inhibir aquellos estímulos que resultan irrelevantes para un mejor procesamiento del estímulo foco de interés u objetivo al momento actual. En esta operación, la estructura cerebral asociada son los colículos superiores, estructura ubicada en el tronco encefálico. Ahora bien, la alteración en cualquiera de estas operaciones traería aparejado diferentes déficits atencionales en la práctica clínica. Por ejemplo, alteraciones en el desenganche atencional se asociarían a la presencia de heminegligencia, que ya habíamos visto en el modelo de Mesuth. Alteraciones en el desplazamiento se asociaría con un enlentecimiento en el procesamiento de la información. Y por último, las alteraciones en la operación de la amplificación traerían aparejados a nivel conductual dificultades para mantener el foco atencional con problemas en el sostén atencional en el transcurso del tiempo. Finalmente, la red ejecutiva o la red de atención anterior por su asociación a estructuras cerebrales anteriores es definida por Posner como aquella red que implica a los mecanismos de monitoreo y resolución de conflictos entre pensamientos, sentimientos y respuestas. La red ejecutiva selecciona el estímulo que necesitamos procesar y administra los recursos atencionales de una manera efectiva, dado que los recursos son limitados. Esta red representa un proceso en el neurodesarrollo en niños y niñas y adolescentes, cuya alteración podría afectar a la predisposición para desarrollar algún tipo de desorden, siendo que esta red proporciona la base para la habilidad de los niños y las niñas para regular su comportamiento a través del uso del control forzado. Las estructuras asociadas al funcionamiento de esta red son varias, incluyendo a la corteza del cíngulo anterior y la corteza frontal próxima a esta región, las áreas motoras suplementarias y el campo ocular frontal. Estas estructuras cerebrales se encuentran
comunicadas con los ganglios de la base, núcleos de la subcorteza, y todas reciben la influencia de la vía dopaminérgica que se origina a nivel del tronco encefálico. Aquí presentamos la síntesis de las bases neurofuncionales que implican amplias redes distribuidas desde regiones posteriores hasta estructuras anteriores interconectadas. Dentro de los aspectos clínicos de los estudios realizados por Posner y colaboradores, en el marco de sus desarrollos conceptuales, los trastornos relacionados a las redes atencionales serían el envejecimiento esperado, aunque es importante considerar que el envejecimiento no constituye un trastorno, que sí puede acompañarse de una disminución esperada en algunos dominios cognitivos, pero bajo ningún punto de vista esto es patológico. El trastorno de déficit atencional, el autismo, la enfermedad de Alzheimer, el trastorno de la personalidad borderline, esquizofrenia y el síndrome por deleción cromosómica 22 u 11. Cada uno de estos trastornos se asociaría con componentes específicos de los sistemas atencionales. Ahora veremos el modelo atencional propuesto por Annie Treisman, autora de la teoría de integración sensorial de los aspectos visuales. Su propuesta se basa en la conclusión de que el sistema visual analiza en forma separada cada uno de los aspectos sensoriales de un estímulo, su color, su forma, su orientación. Posteriormente, la atención visual actuaría como un pegamento, uniendo e integrando cada aspecto visual del estímulo en base a su ubicación en el mapa visoespacial. Así, la construcción de un objeto es un complejo proceso compuesto por 3 etapas fundamentalmente. La primera etapa se denomina preatencional y en ella se procesarían todas las características visuales de los objetos por separado, como el color, la orientación, el movimiento, el brillo. Este proceso se realiza en paralelo. La segunda etapa sería la atencional propiamente dicha, en la cual los aspectos o características o rasgos que han sido analizados previamente, que fueron procesados de manera separada, ahora son combinados, integrados por medio de la atención, seleccionando y unificando en una serie en base a una localización espacial determinada. Este proceso, a diferencia de la etapa anterior, se caracteriza por ser serial. En la tercera etapa, el procesamiento es completado mediante la comparación de la representación del objeto con representaciones que ya se encuentran almacenadas en la memoria de largo plazo. La representación obtenida del objeto se selecciona o no entre varios como guía de la acción. La atención, entonces, se dirige a cada localización a la vez y las características presentes en la misma fijación de atención se combinan para formar un único objeto. En cuanto a la disociación entre procesos atencionales controlados y automáticos que vimos anteriormente, los resultados de los experimentos realizados por Annie Treisman llevan a las conclusiones de que ciertos aspectos del procesamiento visual son automáticos y otros son controlados. Los procesos automáticos no requerirían de la concentración atencional en algún aspecto particular del campo visual, y el análisis solo necesitaría de una característica visual específica. Mientras que otros aspectos del procesamiento visual dependen de una atención concentrada para ubicar la combinación de características o de rasgos que conducen al estímulo objetivo. Esta búsqueda de combinaciones es un proceso seriado que rastrea de un lado a otro del campo visual. El procesamiento de las características parecería ser innato en el sistema visual. La búsqueda en serie, esta búsqueda controlada, ocurriría cada vez que es necesario integrar 2 o más aspectos de un estímulo, por ejemplo, el color y la forma. Desde esta perspectiva, solo objetos a los que prestamos atención encuentran en nuestra conciencia
un lugar. El resto de los objetos existen en nuestra mente solamente como un puñado de aspectos sensoriales libremente flotantes, por ejemplo una línea, un azul, un rosa, por lo que la atención actuaría como una linterna iluminando, trayendo a la conciencia un espacio limitado del campo visual. Muchas gracias por tu atención, nos encontramos en un próximo video.